Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente después de esta semana que no tuvimos clases, ¿verdad? De descanso. Como saben, ¿verdad? Pues vamos a volver a reanudar nuestro curso, ¿verdad? Ya tenemos las 9:05 y vamos a, ¿verdad? Como es de costumbre, ya saben que iniciamos a esta hora para iniciar con la mayor parte de los integrantes la clase. Igualmente se está grabando, ¿verdad? Para aquellos que no puedan asistir y de igual forma para aquellos que accedan un poco más tarde a la sesión, ¿verdad? Igual la grabación ahí queda de apoyo. Ese es el sentido, ¿verdad? Entonces vamos a reanudar la clase por donde nos quedamos la semana, no la anterior, sino la semana antes, ¿verdad? Y que estuvimos creando algunas variables, ¿verdad? Conocer un poco del ingreso de los variables en SPSS, ¿verdad? Darle formato en las distintas columnas que teníamos también y cómo nosotros contestamos a esas variables, ¿verdad? Para irnos metiendo en todo este mundo de lo que es este programa, ¿verdad? En ese sentido, vamos a seguir. En este caso, precisamente en esta clase, vamos a empezar también cómo nosotros también podemos ingresar algunas variables, ¿verdad? Pero en medición de escala de Likert dentro del programa, ¿verdad? Generalmente nosotros en SPSS podemos aplicar, ¿verdad? Generalmente, dependiendo del uso que le demos, hicimos un ejemplo hipotético de crear una encuesta, por ejemplo, ¿verdad? Con las variables que creamos la última semana de clase. Entonces nosotros ya conocemos todo ese procedimiento. La escala de Likert, si ustedes observan, o si algunos lo conocen, ya tienen más o menos familiarizado el concepto, es una herramienta, ¿verdad? De también que se utiliza bastante dentro de psicología para medir, ¿verdad? El acuerdo, el desacuerdo, la frecuencia, la importancia o la probabilidad, ¿verdad? De un cierto tema. Más de alguna vez nos hemos encontrado, si nos han aplicado o hemos aplicado nosotros una encuesta, en muchos casos puede ser importante, ¿verdad? Conocer esas percepciones, ¿verdad? O conocer ese sentir de las personas con respecto a un determinado tema. Y es bastante, pues, sencillo el realizarlo dentro del SPSS también, ¿verdad? Ya más que todo, nosotros ya conocemos cómo darle formato e introducir variables dentro del programa. Entonces vamos a ver en estos minutos, ¿verdad? En estos primeros minutos de la sesión, cómo lo podemos hacer y ver unos cuatro ejemplos ahí de manera sencilla, ¿verdad? Para que veamos eh, a qué nos referimos. Si nosotros no tenemos una concepción bien de lo que es o a lo que nos referimos cuando hablamos de escala de Likert, les voy a compartir ahorita pantalla para que podamos ver una pequeña definición y podamos tener una noción un poco más sintética, ¿verdad? Entonces solo me esperan aquí en lo que un segundo en lo que comparto pantalla y solamente me confirman si logran ver la pantalla y si se escucha bien también, ¿verdad? Antes de proseguir, ya que, ¿verdad? No sabemos si hay interferencia de audio o si no se llegue a escuchar bien, ¿verdad? Entonces pueden hacérmelo saber para ver, ¿verdad? Corregir en un caso sea el problema. Entonces, aquí nosotros, ustedes observan, tenemos la pequeña definición. Vamos a minimizar esto. De lo que es una escala de Likert. Dice que es una herramienta que se usa en encuestas para medir opiniones o actitudes o niveles de acuerdo frente a una afirmación. Funciona pidiéndole a la persona que indique que tanto está de acuerdo o en desacuerdo con algo, ¿verdad? Algo bastante común dentro de una encuesta. ¿Cómo lo aplicamos dentro del programa? Pues de manera sencilla. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí voy a hacer el primero yo y tal vez ustedes me ayudan con los otros tres ejemplos. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo el acuerdo y queremos aplicarlo, ¿verdad? Para dentro de una encuesta, ¿cómo lo haríamos, verdad? En este caso, en escala de Likert y cómo ingresaríamos la variable.
dependiendo de lo que nosotros estamos, los objetivos que estamos persiguiendo, ¿verdad? Por ejemplo, con el acuerdo puede ser, si alguien está de acuerdo, por ejemplo, con asistir a clases los fines de semana, ¿verdad? Un caso hipotético, ¿verdad? Entonces podríamos definir esa variable aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, clases, podemos colocarla de esta forma, ¿verdad? Clases, fin de, eh, vamos a ver, aquí lo vamos a separar con un guión bajo, vamos a ver si lo agarra. Ahí está, ¿verdad? Clase, fin de semana, tipo, ahí lo vamos a dejar en numérico, anchura. Podemos dejarlo en 15, a todo esto lo hacemos un poco más rápido. Y aquí, por ejemplo, ya que estamos midiendo el acuerdo, entonces colocaríamos, por ejemplo, está de acuerdo con asistir el fin de semana a clases. Y aquí en valores es donde nosotros nos centraríamos un poco más, ¿verdad? Es donde nosotros colocaríamos los valores que vamos a medir. En este caso, por ejemplo, para el primero, nosotros podríamos colocar totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces colocamos totalmente de acuerdo. Algo parecido a lo que hicimos la semana antepasada, ¿verdad? Solo que en este caso lo estamos haciendo en base a escala de Likert. Un segundo lo podemos decir, por ejemplo, vamos a colocar en de acuerdo. Lo añadimos y así de sencillo. El tercero, podemos colocar, por ejemplo, indeciso si queremos, ¿verdad? Vamos a ver, indeciso. Lo añadimos, podemos agregar un cuarto, puede ser, por ejemplo, en desacuerdo, no hay ningún problema. Y podemos añadir uno último, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Lo añadimos y lo aceptamos. Perdidos ninguno, columna 10. Aquí lo podemos colocar en centrado y en ordinal. Entonces ya tenemos el primero, ¿verdad? Que nos mide en escala de Likert el acuerdo, ¿verdad? Hagamos unas tres más, ¿verdad? Vieron de manera rápido se creó esta. Lleguemos hasta la 4. Entonces ahora no vamos a medir el acuerdo. Vamos a crear una variable, por ejemplo, que mida el tema de la frecuencia. Si nosotros queremos, ¿qué variable podríamos incorporar nosotros, ¿verdad? Hipotético, no tiene que ser realista, que nosotros, por ejemplo, nos interese saber el tema de la frecuencia. Cuando me refiero a frecuencia, no me refiero al concepto meramente estadístico de frecuencia, ¿verdad? Sino, por ejemplo, con qué frecuencia, por ejemplo, usted realiza una actividad, con qué frecuencia usted asiste a tal lugar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si me ayudan ustedes con algún ejemplo que podamos colocar aquí, alguna variable, algún nombre de alguna variable que podamos nosotros colocar para medir en frecuencia. Vamos a ver, alguien de los que estamos conectados. El primero ya lo hice, miren, clase fin de semana lo puse cualquier hipotético. Aquí era como les mencioné, el acuerdo. Entonces ahora ayúdenme ustedes con una de frecuencia, ¿verdad? Una que se les venga a la mente y la colocamos acá. ¿Cuál podría ser? Podría ser, no sé, días que se utiliza transporte urbano. En tema de frecuencia, Ujú. Porque es algo que podríamos, puede ser repetitivo, pues, o sea, me subo a un bus el lunes, martes. sí, perfecto, podríamos colocarla, ¿verdad? Entonces podría ser, por ejemplo, el nombre, ¿cómo la podríamos colocar? Uso de transporte urbano. Sí, sí, ¿verdad? Esto.
acordémonos que esto no es esto lo vamos a redactar, el nombre de las variables, de manera que nosotros, ¿verdad? Consideremos cada uno mejor para cada uno de los trabajos. Aquí lo estamos haciendo, ¿verdad? Un poco general. Uso, transporte urbano, vamos a colocar. Miren, numérico, anchura, ya sabemos que es todo esto. Cero. Y aquí la etiqueta, si me ayuda la compañera, ¿cuál sería? Podríamos colocar. Ya sabemos que es el nombre completo de nuestra variable, ¿verdad? Entonces podría ser con qué, por ejemplo, con qué frecuencia utiliza el el transporte urbano, ¿verdad? Entonces aquí pondríamos ya los valores referente a frecuencia. Entonces uno podría ser muy frecuentemente. Lo añadimos. El 2 podría ser, miren, de manera sencilla, por ejemplo, frecuentemente. El tercero podríamos colocar, por ejemplo, ocasionalmente. Bueno, aquí lo escribí mal, lo vamos a modificar. Ocasionalmente. Eh, vamos a ver, vamos a agregar, por ejemplo, un cuarto que podría ser raramente. Un quinto, un último, ¿verdad? Ya para, podría ser nunca, que nunca lo utilice, ¿verdad? Entonces lo añadimos y ya lo aceptamos. Entonces ya tenemos los dos, el desacuerdo y el tema de la frecuencia, ¿verdad? Agreguemos ahora dos más, ¿verdad? Pero ahora no de acuerdo ni de frecuencia. Uno, por ejemplo, una variable, como lo hizo la compañera, pero que nos mida a nosotros o queramos conocer la importancia respecto a algo. Siempre siguiendo la lógica de los dos anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podríamos colocar? ¿Qué nombre de variable? ¿Algún compañero o compañera voluntario? Que nosotros podamos medir la importancia. Puede ser cualquier, ¿verdad? Acordémonos que estamos poniendo un poco de nominales, de variables, ¿verdad? Hipotéticas, no tienen que ser tan, ¿verdad? De un caso específico. Vamos a ver el tercero con el tema de la importancia. Por ejemplo, ¿qué tan importante puede ser, por ejemplo, comer saludable? ¿Verdad? Podría ser otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces nuestra variable se podríamos colocar comer saludable. Esto lo vamos a dejar en 10 0 y aquí vamos a colocar ya el nombre completo, ¿verdad? ¿Qué tan importante considera para usted comer saludable? Entonces aquí colocaríamos ahora los valores referente a importancia, ¿verdad? Puede ser que sea muy importante. Lo añadimos e igual el segundo, ¿verdad? Aquí podríamos colocar, aquí vamos a colocar importante. Colocamos un tercero que puede ser, por ejemplo, de poca importancia, podríamos colocar, de poca importancia. Y un último podría ser sin importancia. Y ahí tendríamos el tercero. Aquí lo vamos a dar con 10 igualmente aquí. Las vamos a dejar en ordinales, esta de escala de Likert, ¿verdad? Siempre centradas dentro de la celda. Para que estén ordenadas, recordemos, en la vista de los datos, mantengan un orden, ¿verdad? Y no se vaya a ver
de manera desordenada. Si miramos que es un poco pequeño las columnas, pues solamente les aumentamos el tamaño. Por ejemplo, aquí creo que quedan un poco pequeñas. Vamos a ver si lo dejo en 15. Igualmente acá, vamos a ver en la vista de los datos, aquí ya están, ¿verdad? Un poco más grandes las columnas. Para que quepa el nombre completo de nuestra variable. Y hagamos uno último, que es, por ejemplo, ahora el tema de la probabilidad. Ya medimos la frecuencia, ya medimos la importancia, ya medimos el tema de, por ejemplo, el tema de importancia, frecuencia y probabilidad. Perdón, y el acuerdo. Entonces, por ejemplo, ahora podemos hacer uno que, vamos a ver, con tema de probabilidad, algún compañero que me ayude. ¿Cuál podríamos poner? ¿Algún nombre de alguna variable? Por ejemplo, ¿qué tan probable, vamos a ver, es que, por ejemplo, por decir algo, qué tan probable es que finalice el curso de SPSS, ¿verdad? Puede ser uno. Entonces, vamos a ver, entonces podríamos colocar el nombre de nuestra variable como, vamos a ver, por decir algo, así la nombraríamos. Aquí vamos a dejar 10, 0, y aquí vamos a colocar qué tan probable es que termine el curso de SPSS. Agreguemos las etiquetas de valor. Entonces, el primero sería, ¿cuál podríamos colocar? Por ejemplo, muy probable. El segundo podría ser, por ejemplo, poco probable. Vamos a ver, aquí hay un espacio, lo borramos, lo añadimos. Podemos colocar, por ejemplo, improbable, ¿verdad? Y ahí colocaríamos todas las que nosotros consideramos, ¿verdad? Pueden ser otra más, otras dos más o menos, ya depende de nosotros. Y lo aceptamos y ya nos quedaría así nosotros definir. Vamos a colocar ordinal, centro para darle formato. Siempre recordemos darle formato de manera ordenada a todas las columnas, ¿verdad? Para que se vea ordenada al momento de recopilar todos los datos que vayamos a recoger con respecto a este, ¿verdad? Entonces nos quedaría algo así. De manera rápida, ¿verdad? Este ejercicio de la escala de Likert para con nosotros conocer cómo lo haríamos, ¿verdad? Entonces, clase de fin de semana y a la hora de contestar, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Recordemos cuál era la interrogante con respecto a clases de fin de semana, asistencia. Si está totalmente de acuerdo, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puede ser en desacuerdo. La frecuencia del uso del transporte urbano. ¿Qué tanto lo usa? Puede ser, por ejemplo, raramente, si tiene la persona puede tener carro, ¿verdad? Comer saludable, ¿qué tan importante considera, ¿verdad? Puede ser muy importante. ¿Y qué tan probable aquí, mediante el tema de la probabilidad, es que termine el curso satisfactoriamente de SPSS? Entonces sería muy probable, ¿verdad? Y así ya lo conocemos, tengamos 10, 20 o 15, ¿no? El total de los inscritos, ¿verdad? Ahí están. Este curso podríamos colocar acá, ¿verdad? Cada una de las respuestas. Acordémonos que esto es importante, ¿verdad? Tanto como el ejercicio que hicimos la primera semana, ya que es fundamental para nosotros empezar a utilizar algunas herramientas del programa de SPSS, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo, ya cambiando, ¿verdad? De tema de la escala de Likert y cómo nosotros las podemos crear en SPSS. Podemos nosotros hablar también del tema de las frecuencias en SPSS y cómo nosotros
las podemos utilizar esas herramientas. Puede ser en otra base de datos. Por ejemplo, aquí voy a abrir otra base de datos para que veamos, empecemos a ver algunas de las herramientas ya del programa, ¿verdad? Esta ya está un poco más trabajada. Es parecida a la que nosotros hicimos la primera semana, pero no es la misma, ¿verdad? Si ustedes observan en la vista de datos, ya tiene una mayor cantidad, ¿verdad? De datos recopilados, que es con la que va a trabajar el programa. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya queremos utilizar frecuencias, y si nosotros, por ejemplo, no tenemos el conocimiento de qué frecuencia, podemos ver, ¿verdad? Un concepto aquí a qué nos referimos cuando queremos sacar nosotros frecuencias dentro de estadística, ¿verdad? En este caso, dentro del programa. Si observamos, dice que en estadística la frecuencia es básicamente cuántas veces aparece un dato dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, si tiene estos datos 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, el 3 aparece 3 veces, su frecuencia es 3. El 5 aparece 2 veces, entonces su frecuencia es 2, ¿verdad? Entonces nosotros podemos aplicar esto a cualquier base de datos que nosotros tengamos en el programa, ¿verdad? Si observamos aquí, ya tenemos esta base de datos de ejemplo que nos va a servir para ejemplarizar precisamente esa herramienta. ¿Dónde la encontramos? Pues si nos vamos nosotros a nuestra ventana de analizar, que la vamos a encontrar arriba, que es la sexta ventana, ¿verdad? La seleccionamos, observamos que aquí vamos a seleccionar la opción estadísticos descriptivos. Analizar estadísticos descriptivos y observemos que aquí vamos a tener en la primera opción el tema de la frecuencia. Cuando damos un clic ahí, generalmente siempre que vamos a realizar o utilizar alguna herramienta en el programa nos va a abrir un cuadro de diálogo parecido a este, que nos van a aparecer todas las variables que nosotros vamos a tener dentro de nuestra base de datos. Si ustedes observan, aquí nos aparece el nombre completo de nuestra variable. Por ejemplo, número de caso o formulario, fecha de entrevista, zona de residencia, sexo de la persona entrevistada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para efectos de trabajo aquí en estos cuadros de diálogo, yo a veces recomiendo, ¿verdad?, que veamos la versión resumida de las variables. O sea, la que nosotros encontramos en esta columna de nombre, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil identificar las variables. Entonces damos un clic derecho sobre cualquiera de estas variables y le damos mostrar nombre de variables. Si ustedes observan, ahora nos da la forma resumida de las variables. Entonces yo ya puedo ver cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar la frecuencia de mi variable zona. Entonces, es tan simple como seleccionarla. Con esta flecha la mando a mi espacio o a mi campo de variable. Y observamos que ya la tengo seleccionada acá. Una vez ahí, le damos a aceptar y se nos abre la tercera ventana que les había mencionado al inicio, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a encontrar todas las respuestas, ¿verdad? O todos los resultados a las operaciones que nosotros apliquemos dentro del programa de CPSS. Miren aquí, ya se abre automáticamente y nos da dos tablas. La primera tabla son un resumen, ¿verdad? De todas las variables que se tomó en cuenta. Y la segunda tabla es la de la frecuencia. Una tabla sencilla, ¿verdad? Vamos a acercarla un poco. Y observen, por ejemplo, ustedes que nos da, ¿verdad? La frecuencia de nuestra variable zona. Si ustedes observan, esta tabla tiene el título zona de residencia. Por eso es importante nosotros, si podemos detallar bien el nombre, colocarlo bien detallado, porque el programa lo utiliza para nombrar cada una de las herramientas que nosotros utilicemos. En este caso se llama zona de residencia, zona urbana y rural. Y aquí vemos, ¿verdad? Si nos centramos solamente en frecuencias, que 40 personas dentro de este estudio pertenecen a la zona urbana y 30 personas pertenecen a la zona rural. Así de sencillo es utilizar el tema de la frecuencia. Podemos empezar a utilizar los atajos. En vez de nosotros irnos a analizar, por ejemplo, estadísticos descriptivos, frecuencias y realizar todos los pasos, podemos nosotros utilizar estos atajos, estos que ustedes miran aquí, todos estos iconos,
Puedo utilizar yo, por ejemplo, el icono de la estrella para irme yo directamente a la base de datos. Y puedo utilizar este icono también de recuperar los cuadros de diálogo para utilizar las herramientas, las que hemos utilizado, ¿verdad? De último. En este caso, observemos el tema de la frecuencia, aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces accedo un poco más rápido a él. Puedo sacar varias frecuencias de la misma forma, ¿verdad? Puedo sacar, por ejemplo, el tema de la frecuencia de leer y escribir y también, por ejemplo, el del sexo. Observen, ya tengo las tres variables y las acepto. Y miren, aquí tengo las tres tablas de frecuencia de cada una, independiente de cada una de las variables. ¿Sabe usted leer y escribir? 29 personas sí saben leer y escribir y 41 personas no saben leer y escribir. 35, si vemos la tabla de frecuencia, por ejemplo, del caso del sexo, vamos a acercar un poco, vemos que hay 35 hombres y 35 mujeres. Nos da el porcentaje, porcentajes válidos y porcentajes acumulados. Sí, nosotros necesitamos conocer ese dato, ¿verdad? Volvamos al cuadro de diálogo de las frecuencias. Y también nosotros vamos a mandar otra vez estas variables atrás, ¿verdad? Para que nos quede el campo de variables vacío. Ahora podemos elegir, por ejemplo, observen que aquí yo tengo mi variable talla. Si yo quiero trabajar con talla, que viene siendo la altura, y me voy a esta opción, observen que ahora vamos a trabajar, por ejemplo, la opción que tenemos acá de estadístico. Nosotros podemos sacar las medidas de tendencia central, ¿verdad? Que son claves a veces dentro cuando hablamos de estadística. ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central? Pues son la media, la mediana y la moda. Si nosotros no estamos muy familiarizados con algunos conceptos, ¿verdad? También igual ahí en el sitio que les envié el enlace de CPSS donde encuentran ustedes lo relacionado al curso, está esta presentación, ¿verdad? Donde ustedes van a encontrar también el tema de los conceptos, algunos conceptos sintéticos, ¿verdad? Si observan, por ejemplo, aquí tenemos algún concepto sintético, ¿verdad? Vamos a ver si algún compañero o compañera me ayuda leyendo esta diapositiva de estos tres pequeños conceptos antes de aplicarlos nosotros al programa. La Vamos. media Sí, gracias. es el valor promedio de un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Se suma todos los valores y divide por la cantidad de datos. La mediana, leo el ejemplo de abajo. No, así sobre el concepto está bien. Perfecto. La mediana es el valor que se encuentra junto en el medio cuando los datos se ordenan de menor a mayor. ¿Cómo se calcula? Ordena los datos y selecciona el valor central. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Identifica el número que se repite más veces. Muchas gracias, compañera. Entonces aquí de verdad vemos algo sintético de lo que nosotros queremos hacer en el programa. Generalmente, si hemos llevado alguna clase de estadística, se dan cuenta ustedes que generalmente hacemos los procedimientos de manera manual. El sentido del programa, ¿verdad? En este caso de CPSS, es que él lo haga por nosotros. Aquí en la parte de abajo nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Para que nos refresquemos un poco el tema del procedimiento, cómo se hace o qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Vemos el ejemplo, el procedimiento para sacar la media, que viene siendo un promedio, ¿verdad? La mediana, que viene siendo en un conjunto de datos ordenados de manera ascendente, ¿verdad? El valor que queda en el centro. Y la moda vendría representando el valor que más se repite, ¿verdad? Recordemos que a veces puede ser o haber una moda, dos modas o varias modas. Entonces, esto nosotros lo aplicamos al programa y, por ejemplo, yo puedo venirme, por ejemplo, aquí a la base que tenemos de ejemplo, nos vamos siempre a frecuencia. Podemos elegir, por ejemplo, trabajemos, por ejemplo, el tema del peso, ¿verdad? Aquí nos iríamos a esta opción donde dice estadísticos y observen que aquí nos abre otro segundo cuadro de diálogo
donde todas están desmarcadas. Aquí vamos a marcar nosotros las que nos interesen, ¿verdad? Si en este caso estamos hablando de medidas de tendencia central, seleccionamos la media, mediana y le damos un check también a la moda para que nos arroje los resultados. Continuamos y aceptamos. Observen que ya tenemos aquí la frecuencia, la tabla de frecuencia de nuestra variable peso. Nos aparecen todos los pesos y que tanto se repiten dentro de este estudio. Y nos aparece, por ejemplo, esta pequeña otra tabla que vamos a darle zoom para que podamos verla, ¿verdad? Un poco más de cerca. Y observen que nos da los tres valores que acabamos de mencionar. La media, o sea, viene siendo el promedio del peso de 168,81. En este caso me imagino que son libras, ¿verdad? De las 70 personas. La mediana es 170 y la moda viene siendo, dice, 170. Y nosotros lo podemos corroborar dentro de la tabla de frecuencia. Si nosotros observamos aquí, vamos a ver, por ejemplo, este valor que está aquí nos dice que es la moda, si ustedes observan. Y dice 170 el peso y la frecuencia, si observan ustedes, es de 12. O sea que 12 personas dentro de este estudio pesan 170 libras, lo que lo convierte en la moda, ¿verdad? Y así trabajaría el programa de manera sencilla, cualquiera de los casos, ¿verdad? En este ejemplo, lo que estamos haciendo puede ser aplicado a cualquier base de datos que nosotros tengamos, ¿verdad? Vamos a ver en el transcurso de la clase, vamos a ver algunas otras bases de datos. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos sacar la varianza o la desviación estándar, por ejemplo, también de alguna variable en específico, observemos entonces, nos vamos siempre a frecuencia, nos vamos a estadísticos y marcamos aquí el tema de la desviación estándar y de la varianza. Entonces marco aquí desviación estándar y varianza. Antes de seguir, ¿verdad? Si queremos refrescar un poco el concepto de a qué nos referimos con eso, podemos ver la parte teórica también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un concepto sintético de qué nos referimos con el tema de la varianza. Entonces, nos dice que la varianza es la medida de dispersión más utilizada junto con la desviación estándar. Es una medida fiable a la hora de analizar los datos de una distribución. Al compararlo con la media, se puede reconocer la presencia de valores atípicos o distantes. Y con el tema de la desviación estándar, es una medida fundamental en estadística descriptiva y se utiliza para calcular la variación o cuánto se alejan los datos de la media, ¿verdad? Si la desviación es baja, están cerca de la media. Si el resultado es alto, estarán más alejados de la media, ¿verdad? Eso en SPSS lo hacemos de esta forma. Solamente marcamos y vamos a darle continuar y aceptar. Y aquí observamos nosotros que automáticamente ya el programa nos incorpora las últimas dos, ¿verdad? Las tres anteriores ya las hemos trabajado. La desviación estándar, observen que es de 31,96. Y la varianza, ¿verdad? Es de 1021. Entonces aquí el peso, ¿en qué está? El peso estaba en, vamos a ver, en libras, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, según la teoría, el tema de la desviación estándar ahí? 31,96. ¿Cómo lo interpretaríamos? En un caso, por ejemplo, va de peso que tenemos acá. Porque lo importante también nosotros saber interpretar los resultados que nos arroja el programa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos, aquí hay 70, dice, hay 70 personas que respondieron a esta encuesta y 70 personas que dijeron su peso. Hay una desviación de 31,96 con respecto
¿verdad? El peso a la media. Entonces, si suponemos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, supongamos nosotros que, em, vamos a ver, supongamos que el peso de estas 70 personas, el promedio, anden, por ejemplo, si está en libras, que anden 150 libras. Entonces tenemos 150 libras. Ese es el promedio o la media, ¿verdad? Entonces la desviación estándar nos dice que 31,96 se desvían los datos, en este caso los pesos de la media. O sea que sería, por ejemplo, entonces ya sea inferior o superior, ¿verdad? Entonces quiere decir que 150, ¿verdad? Menos, pueden ser los datos, andan en menos 31,96. O pueden andarse una desviación estándar también en 150, ¿verdad? Más 31,96. Entonces se alejan de la media, ¿verdad? Y esa, según esa desviación estándar. Entonces están un poco dispersos según la del promedio, ¿verdad? Porque 150 menos 31,96, si hacemos en la conversión, ¿verdad? Si hacemos, perdón, el cálculo, ¿cuánto daría, verdad? En cuánto andaría el tema de los pesos respondiendo a la desviación estándar. Y la varianza, que la varianza, según la definición, ¿verdad? Que vimos ahí, es casi lo mismo que la dispersión, ¿verdad? Solo que lo mide en unidades al cuadrado. O sea que 31,96, si ustedes hacen la operación al cuadrado, viene siendo 1021, ¿verdad? Entonces a eso nos referíamos. Aquí ya tenemos las 5 utilizadas, ¿verdad? De manera sencilla y cómo nosotros la podríamos interpretar dentro del programa. Todos ahí, si ustedes observan, todas esas que hemos utilizado están dentro de este cuadro de diálogo. Observen que también hay otras herramientas, ¿verdad? Cuartiles, percentiles, mínimo, máximo, por ejemplo, si quisiéramos esos datos. Pero para tema de ejemplo, utilizaríamos solamente eso por el momento. También, por ejemplo, aquí encontramos una ventana de gráfico. No es la ventana general donde nosotros trabajamos gráficos dentro del programa. Esta es una especie de un poco de gráficos más rápidos, ¿verdad? Para trabajar algunas variables. Por ejemplo, si yo vengo a trabajar el tema de si sabe leer o nivel educativo, le envío y, por ejemplo, le doy a la opción de gráfico. Y yo quiero un gráfico de barra. Observen, ahí me da la opción gráfico de barra. ¿Y en qué lo queremos el gráfico? ¿Frecuencia o porcentaje? Generalmente gráficos trabajamos con porcentajes. Continuamos, aceptamos. Y el programa automáticamente, observen que nos da la tabla de frecuencia de cuántas personas hay dentro de cada nivel educativo y nos da nuestro gráfico, ¿verdad? Ahí de manera rápida. Más adelante en el tema de gráficos ya vamos a ver nosotros cómo generar diferentes tipos de gráficos, cambiarles el formato, la leyenda, el tema de los ejes, y hacerlos más estéticos, ¿verdad? A la forma por defecto que nos viene cuando nosotros creamos el programa, ¿verdad? Aquí la otra opción que nos da, por ejemplo, de tema de gráfico, si por ejemplo trabajamos el tema de zona y nos vamos al gráfico, podemos utilizar gráficos circulares, siempre que nos den los resultados en porcentaje. Y aquí ya tenemos, ¿verdad? La zona de residencia y tenemos nuestro gráfico, ¿verdad? De manera sencilla, rápida.
Entonces, así solamente observen todas las herramientas que nosotros utilizamos solamente dentro de esta opción de frecuencias, ¿verdad? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y algún gráfico, ¿verdad? Estos son otros temas más de formato, ¿verdad? Si, por ejemplo, queremos ordenar valores de manera ascendente o descendente, ahí vamos a ir viendo poco a poco algunas de las otras herramientas, ¿verdad? Entonces quería mostrarle ya cómo ir utilizando alguna forma y cómo la va presentando ya el programa al momento de utilizarla, ¿verdad? Entonces, y así con muchos más, por ejemplo, con muchos más herramientas va a ser la misma lógica. ¿Qué variable vamos a trabajar? Nos va a alojar el resultado y cómo nosotros los vamos a ir interpretando, ¿verdad? Ya mañana por el tema del tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar por ejemplo, usar una herramienta aquí dentro del programa que se llama Alpha de Cronbach. Al igual que ahorita, vamos a ver una pequeña definición para ver a qué nos referimos y cómo lo aplicamos nosotros dentro del programa. Y bajo esa lógica vamos a ir viendo también algunas otro par de herramientas, ¿verdad? Para ver el potencial de este programa, ¿verdad? En temas de herramientas estadística, análisis de datos, ¿verdad? Relacionar variables, tablas, etcétera, ¿verdad? Cualquier duda, consulta o comentario, ¿verdad? Lo pueden ir haciendo, ¿verdad? En este caso, cuando estoy compartiendo pantalla, generalmente es mejor, ¿verdad? Activen su micrófono y puedan establecer, por ejemplo, su consulta o duda, ¿verdad? Ya que si lo hacen por chat, pues a veces no, si ustedes observan, no estoy viendo ahorita el chat, entonces me tendría que salir un poco de la, de lo que estoy compartiendo, entonces se complica un poquito más, ¿verdad? Pero entonces ahí estamos, igual resolvemos consultas o dudas, ¿verdad? Ya sea si me escriben a mí, si tienen alguna consulta, ya sea por teléfono o correo, ¿verdad? Poderles ayudar con gusto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos quedamos por acá. Nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora, ¿verdad? Esperemos no falten, recordemos también dejar la asistencia en el chat, ¿verdad? Antes que se nos olvide. Escriban su nombre dentro del chat para marcar la asistencia y nos vemos mañana, el día de mañana, ¿verdad? Entonces, si no hay más consultas, dudas, les deseo un feliz día y éxito. Saludos.